Bueno, en esta circunstancia vamos a hablarle acerca de la práctica número 4, que consiste en amplificador operacional. Nuestro grupo está constituido por Ildemaro Miquilena, Estefana Medina, Urana Quintero, Wilmer Rodríguez, William Seferén y Kervin Chirino. Primeramente, para proceder a lo que es la práctica, debemos conocer lo que es la teoría, que es un amplificador operacional. Un amplificador operacional no es más que un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua, que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración, la diferencia de potencial de la salida del dispositivo es miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus entradas. El concepto de amplificador operacional surgió desde 1947 como un dispositivo construido con tubos de vacío, como parte de las primeras computadoras analógicas dentro de las cuales ejecutaban operaciones matemáticas como son la suma, la resta, multiplicación, división, integración, derivación, entre otros, de lo cual se originó el nombre por el cual se le conoce. El primer amplificador operacional monolítico, construido como circuito integrado, fue desarrollado en 1964 en la empresa Fairchild Semiconductor por el ingeniero electricista estadounidense Robert John Wheeler y llevó el número de modelo Micro A702. A este le siguió el Micro A709 en 1965, también de Wheeler, y que constituyó un gran éxito comercial. Más tarde, sería sustituido por el popular Micro A741 en 1968, desarrollado por David Feuillard y fabricado por numerosas empresas, basado en tecnología bipolar, el cual se convirtió en estándar de la industria electrónica. Características del amplificador operacional. Amplificador operacional ideal. Infinita ganancia en lazo abierto. Infinita resistencia de entrada. Corriente de entrada 0. Voltaje de desequilibrio de entrada 0. Infinito rango de voltaje disponible en la salida. Infinito ancho de banda con desplazamiento de fase 0. Rapidez de variación de voltaje infinita. Resistencia de salida 0. Ruido 0. Infinito rechazo de modo común. Infinito factor de rechazo a fuente de alimentación. Estas características se pueden resumir en dos reglas de oro. En el lazo cerrado, la salida intenta hacer lo necesario para hacer cero la diferencia de voltaje entre las entradas. Las corrientes de entrada al dispositivo son cero. Amplificador operacional real. El amplificador real difiere del ideal en varios aspectos. Ganancia en lazo abierto para corriente continua, desde 100.000 hasta más de 1.000.000. Resistencia de entrada finita, desde 0,3 millón en adelante. Resistencia de salida no cero. Corriente de entrada no cero, generalmente de 10 nanoamperes en circuitos de tecnología bipolar. Voltaje de desequilibrio de entrada no cero. En ciertos dispositivos es de más o menos 15 milivoltios. Rechazo de modo común no infinito, aunque grande. En algunos casos de 80 a 95 decibelios. Rechazo a fuente de alimentación no infinito. Características afectadas por la temperatura de operación. Deriva de las características debido al envejecimiento del dispositivo. Ancho de banda finito, limitado a propósito por el diseño o por características de los materiales. Presencia de ruido térmico, presencia de efectos capacitivos en la entrada por la cercanía de los terminales entre sí, corriente de salida limitada, potencia disipada limitada. Terminales y magnitudes del amplificador operacional. Un amplificador operacional es un amplificador diferencial desde el punto de vista de una señal. El AO tiene 3 terminales, 2 terminales de entradas y un terminal de salida. En la figura aquí podemos observar que posee la entrada no inversora, que sería el positivo, la entrada inversora, que sería la parte negativa, y la salida, que es la tensión de salida, que esta va hacia nuestro amplificador hacia la bocina. Y tenemos las dos entradas, la entrada de alimentación positiva y la entrada de alimentación negativa. Los terminales de alimentación pueden recibir diferentes nombres, por ejemplo, en los amplificadores operacionales basados en FET, BDD y BSS respectivamente. Circuito equivalente. En la figura 1, como pueden observar, es evidente que la resistencia de entrada RI es la resistencia equivalente de Thevenin vista en las terminales de entrada
mientras que la resistencia de salida, RO, es la resistencia equivalente de Thevenin vista en la salida. La tensión de entrada diferencial BD está dada por BD es igual a B2 menos B1, donde la B1 es la tensión entre la terminal inversora y tierra, y B2 la tensión entre la terminal no inversora y tierra. La sección de salida consta de una fuente controlada por tensión en serie con la resistencia de salida RO. El amplificador operacional percibe la diferencia en esas dos entradas, la multiplica por la ganancia A y provoca que la tensión resultante aparezca en la salida. Así, la salida B sub 0 está dada por B sub 0 va a ser igual a B sub 0 igual a B2 por B1. A se llama ganancia en tensión de lazo abierto, porque es la ganancia del amplificador operacional, sin retroalimentación externa de la salida a la entrada. Ok, ahora vamos a hablar acerca del amplificador inversor y no inversor. El amplificador es un componente muy usado en aquellos circuitos donde queremos obtener una señal mayor. Por ejemplo, si tenemos un circuito con una señal en milivoltios y necesitamos que esa señal venga dada en voltios, el amplificador lo que nos va a permitir es aumentar esa señal multiplicándola por un valor denominado ganancia. Es decir, que la tensión de salida va a ser igual a la de la entrada, pero multiplicada por esa ganancia. Ejemplo, si tenemos un circuito con una ganancia de 3 y tenemos que la tensión de entrada es de 1,5, ¿cuál será nuestra tensión de salida? Bueno, tenemos que multiplicar ese valor de la ganancia, que es 3, por el valor de la tensión de entrada, que es 1,5, lo que nos dará como resultado como una tensión de salida de 4,5 voltios. Aquí tenemos un montaje básico. Tenemos el amplificador operacional inversor y el amplificador operacional no inversor. Ok, el amplificador operacional inversor. Este se llama así porque la señal de salida es inversa a la de la entrada. El diagrama de un amplificador es de la siguiente manera, como observamos aquí. Aquí se puede ver que la configuración es de tipo de lazo cerrado. Perdón. ¿Por qué de lazo cerrado? Porque la señal de salida es reconducida a la entrada. Es decir, tiene una retroalimentación o reacción. En nuestro caso, la reacción es de tipo negativo, ya que la señal que se muestra en el terminal inversor o en el signo negativo, mientras que la parte positiva o no inversora va a tierra. Ahora, vamos a deducir lo que es las fórmulas del amplificador inversor. Para ello vamos a utilizar Paint y vamos a dibujar nuestro diagrama del amplificador inversor. Entonces, tenemos aquí un voltaje de entrada denominado V sub I y una resistencia de entrada también, RI, conectadas al terminal o a la parte negativa del amplificador. Y recordemos que la parte positiva va a tierra. Tenemos nuestra señal de salida denominada B sub 0 y nuestra resistencia F en el lazo cerrado. Esta resistencia F también es denominada resistencia de retroalimentación. Ok, ya tenemos listo nuestro diagrama de nuestro amplificador. Ahora, como hablamos aquí de un circuito cerrado, podemos aplicar una trayectoria de corriente.
Entonces, colocarlo en color rojo. Yo puedo decir que aquí en mi RI pasa una corriente llamada I1. Y aquí en mi RF una corriente llamada I2. Todo esto sobre este nodo, al que vamos a denominar BX. Ok. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? Bueno, que no va a existir corriente circulando hacia las entradas inversoras y no inversoras del amplificador. Entonces, es decir, que en estos puntos que están aquí en amarillo, la corriente va a ser igual a 0. Y los voltajes en esos dos terminales también son iguales a 0. Y son iguales a 0. ¿Por qué son iguales a 0? Bueno, porque recordemos que cuando hablamos de voltaje, hablamos de una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el voltaje, tanto en este terminal como en este terminal, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque al momento de restarla, el voltaje nos dé 0. ¿Ok? Bueno, ahora aplicamos las leyes de Kirchhoff en el nodo BX. Entonces, nos queda como que otro nodo y nuestras corrientes. Y uno y dos. De esta manera. Entonces, la corriente sigue esta trayectoria que tenemos aquí. Por lo tanto, I1 se puede decir que I1 va a ser igual a I2. ¿Por qué yo digo que I1 es igual a I2? Porque la corriente que pasa por aquí es igual a 0. Por lo tanto, aquí no hay corriente, es decir, que la corriente va de aquí y sigue esta trayectoria. Por eso es que yo digo que I1 es igual a I2. Entonces, aplicando nuestras leyes de Kirchhoff, tengo que I1 va a ser igual a B sub I menos B sub X. ¿Por qué? Porque sigue esta trayectoria. Sobre RI. O sobre la resistencia. En este caso RI. Y mi I2 va a ser igual a, como ahí sigue esta trayectoria, va a ser igual a B sub X menos B sub 0 sobre la resistencia, que es RF. Entonces, ¿cuánto vale B sub X? En este caso, B sub X está conectado a tierra. Vemos aquí que, como dijimos antes, los voltajes en las dos terminales deben ser iguales, ¿cierto? Entonces, como el voltaje aquí en esta parte va conectado a X,
el voltaje aquí es igual a 0. Por lo tanto, como aquí es igual a 0 y son iguales, aquí también es igual a 0. Entonces decimos que V sub X va a ser igual a 0. Entonces nos quedaría como que esto se elimina y esto se elimina. Nos quedaría entonces V sub I sobre R igual a menos sub 0 sobre RF. Ahora, despejamos V sub 0 este signo lo vamos para allá, esto está dividiendo, pasa a multiplicar y me quedaría de esta forma. V sub 0 va a ser igual a menos RF sobre RI. Multiplicado por V sub I. Y de esta forma obtenemos nuestra fórmula del voltaje de salida. Entonces, podemos decir que esto que está aquí, vamos a dibujarlo de otro color para que se vea mejor. Esto que tenemos aquí va a ser nuestra ganancia. Por lo tanto, nuestra ganancia va a ser igual, para escribirlo de una manera mejor, menos RF sobre RI entonces, para escribirlo mejor, me quedaría como V sub 0 igual a la ganancia, que es esto que tenemos aquí, multiplicado por mi V sub I o el voltaje de entrada. Y así me quedaría mi fórmula del amplificador inversor. Ya terminado con la explicación del amplificador inversor, vamos ahora a hablar del amplificador no inversor. El amplificador no inversor es muy parecido al inversor, con la diferencia que la señal se aplica al terminal no inversora o la parte, o también denominada parte positiva. Por lo tanto, la señal de salida está en fase con la señal de entrada. Y su diagrama viene dado de la siguiente forma. Okay. Vamos a utilizar Paint para deducir su fórmula. Entonces, dibujamos el diagrama. Tenemos una señal de entrada, un voltaje de entrada, un voltaje y voltaje de entrada, que llega al terminal positivo, vamos a colocarlo color rojo, del amplificador, ¿cierto? Ahora tengo aquí mi voltaje de salida. A mi terminal negativo
está mi resistencia de entrada, o RRI, hacia la Tierra. Y a su vez, en un lazo cerrado, hacia el cero, mi RF. Ok, ya tenemos nuestro diagrama. Ahora, igual que en el anterior video, vamos a aplicar nuestras trayectorias de corriente. Vamos a hacerla en color rojo. Sabemos que nuestra trayectoria puede ser en este sentido, o en este sentido, o por el contrario. Todo el sentido depende de cada persona. Lo que importa es el análisis que le demos. En este caso, yo voy a tomar este sentido hacia abajo. Esta va a ser mi I1. Y este sentido entrando al nodo va a ser mi I2. Mi nodo va a ser este, color verde, ser este que tenemos aquí. Voy a llamar BX. Ahora, ya teniendo mis trayectorias, aplico la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo BX. Entonces, al igual que en el video anterior, vamos a colocar la manilla, la corriente por el que pasa por estos terminales va a ser igual a 0. Por lo tanto, solamente va a haber una trayectoria. Voy a buscar el color rojo. Tengo mi nodo BX a la que van a entrar mi I2 y va a salir I1. Bueno, esto quiere decir que mi I1 va a ser igual a mi I2. Me salió grandes ahí. I1 va a ser igual a I2. ¿Quién es I1? I1 va a ser mi voltaje en X menos el voltaje que hay en tierra, pero sabemos que el voltaje en tierra es 0. Entonces, como el voltaje esto menos 0 es lo mismo, lo vamos a omitir sobre mi resistencia I, R. Eso va a ser igual a mi 2. Como decir que esta trayectoria va a ser el voltaje de salida menos mi BX sobre el RF. Ahora, ¿quién es mi BX? Como dijimos en el ejercicio, en el video anterior, los voltajes que pasan en las dos terminales van a ser iguales. Por lo tanto, el voltaje que pasa aquí es igual al que pasa aquí. Entonces, lo que podemos deducir es que mi BX va a ser igual al voltaje que pasa aquí. Vamos a buscarlo de otro color. ¿Qué pasa aquí? Por
Por lo tanto, mi BX va a ser igual a B sub I. Ahora, sustituyo. Donde haya BX, coloco B sub I. Entonces, B sub I sobre RI va a ser igual a B sub 0 menos B sub I sobre RF. Ahora despejo B sub 0. Me quedaría con este está dividiendo, pasa a multiplicar. Me quedaría RF sobre RI por B sub I igual a B sub 0 menos B sub I. Como este está restando, pasa al otro lado, sumando. Me quedo que B sub 0 va a ser igual a RF sobre RI por B sub I. Ahora este está restando, pasa a sumar más B sub I. Como tenemos dos factores en el mismo lado, vamos a sacar un factor común a B sub I, claramente. Entonces me quedaría B sub 0 como B sub I que multiplica a RF sobre RI más 1. Ok, ¿por qué aquí queda positivo? Bueno, porque amplifica positivamente la señal. En el otro video, en el caso anterior, quedaba negativo, ya que el signo indicaba la inversión de fase entre la entrada y la salida. Entonces, mi fórmula final va a ser esto. Pero, si recordamos un poco, podemos decir, o para reducir un poco más la forma, que esto que está aquí es mi ganancia. Y me quedaría mi fórmula como B sub 0 igual a B sub I por la ganancia. Vemos que quedan prácticamente iguales en los dos tipos de amplificadores, con la diferencia que en este, en lo inversor, queda positivo la ganancia, y en el otro tenemos una ganancia pero con signo negativo. Con esto se termina lo que es los amplificadores inversores y no inversores. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las aplicaciones de un amplificador operacional como sumador. Un amplificador sumador es un circuito del amplificador operacional que combina varias entradas y produce una salida que es la suma ponderada de las entradas. Es decir, yo tengo mis tres entradas como lo dice en esta imagen y la suma de ellas me va a dar el voltaje de salida. Más explícitamente, en la imagen que se nos muestra aquí, el amplificador es variante de un amplificador inversor. Por lo tanto, se beneficia del hecho de la configuración del inversor. Hay que tener en cuenta que las corrientes que entran en cada terminal, es decir, I sub 1, I sub 2 o I sub 3, son iguales a 0.
por lo tanto van directamente hacia la resistencia de retroalimentación que se nos encuentra del otro lado de la salida del circuito. Entonces, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, nos da el siguiente resultado. Y ya despejada, igual a I1 más I2 más I3. Esta I que se encuentra aquí es la I que está saliendo, que es la corriente que pasa por la resistencia de retroalimentación. Pero, ¿quién es I sub 1? I sub 1 es igual a voltaje 1 menos el otro punto del voltaje, que en este caso es voltaje B sub A, sobre la resistencia 1 o R1. ¿Quién es I sub 2? I sub 2 es igual a B sub 2 menos B sub A sobre R2. I sub 3 es igual a B sub 3 menos B sub A sobre R3. Y por último, I es igual a B sub A menos el otro punto de voltaje, que sería B sub 0 o voltaje de salida sobre RF, que es la resistencia de retroalimentación que me está pasando por ese punto. Ahora bien, nosotros necesitamos despejar B sub 0 o voltaje de salida. Entonces, como sustituyendo en la siguiente fórmula, en esta fórmula, en la otra nos va a quedar B sub 1 menos B sub A sobre R1 más B sub 2 menos B sub A sobre R2 más B sub 3 menos B sub A sobre R3, todo eso igual a B sub A menos B sub 0 sobre RF. Despejando B sub 0 nos va a quedar de la siguiente manera. Sabemos que primeramente que el voltaje que está en esta terminal, en la terminal no inversora, y en el terminal de B sub A no contiene diferencial de potencial, por lo tanto el voltaje va a ser igual. Y como este voltaje está conectado a tierra, eso quiere decir que es 0, por lo tanto B sub A también es 0. Quiere decir que donde está B sub A, eso se hace 0. Quedando entonces de la siguiente manera: B sub 1 sobre R, 1, B sub 2 sobre R2, B sub 3 sobre R3 y B sub menos B sub 0 sobre RF. Entonces, despejando B sub 0, nos quedaría de la siguiente manera: RF que está multiplicando, de multiplicar al otro miembro a toda la sumatoria de I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Entonces nos quedaría RF sobre R1 por B sub 1 menos más RF sobre R2 por B sub 2 y RF sobre R3 por B sub 3. Lo que significa que la tensión de salida es una suma ponderada de las entradas. Por esta razón se le llama sumador. Ahora bien, un amplificador como comparador es utilizado para determinar cuál de dos señales en sus entradas es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a comparar lo que hay en la entrada positiva y con lo que hay en la entrada negativa. Es decir, tiene una entrada inversora, que es la parte negativa, y una entrada no inversora, que es la parte positiva. En esta figura observamos que tenemos dos voltajes: un voltaje 1 de 40 voltios y un voltaje 2 de 50 voltios. El de 40 voltios va hacia la parte negativa del circuito y el voltaje 2 va hacia la parte positiva del circuito. También obtenemos dos alimentaciones, una de 20 voltios que está en la parte positiva y una de menos 15 voltios que está en la parte negativa. Tenemos el voltaje de salida, que es el que queremos saber,
o queremos obtener de acuerdo a la comparación de las dos señales. En el caso para comparar, sabemos que 50 voltios es mayor que 40 voltios. Por lo tanto, como 50 voltios se encuentra en la parte positiva, el voltaje de salida va a ser el voltaje que se encuentre en la parte positiva de la alimentación. Por lo tanto, el voltaje de salida en este caso sería 20. Si el caso fuese contrario y el voltaje 1 fuese quien tuviese los 50 voltios y el voltaje 2 tuviese los 40 voltios, en este caso el voltaje de salida sería menos 15 voltios. ¿Por qué? Porque el 40 voltios está en la parte negativa, entonces el voltaje que tiene la alimentación negativa le es atribuido al voltaje de salida y por esa razón sería 15 voltios el voltaje de salida. Amplificadores de diferencia o diferenciales se utilizan en varias aplicaciones en las que hay necesidad de amplificar la diferencia entre las señales de entrada. Un amplificador de diferencia es un dispositivo que amplifica la diferencia entre dos entradas, pero rechaza toda señal común a las dos entradas. Vamos a proceder a hacer un amplificador mini. Los materiales son una pistolita de silicón, cautín, estaño, un altavoz, una pila de 9 voltios, cables, una resistencia de 10 kΩ, un condensador de 220 microfaradios, un jack de 3,5 milímetros, una cajita donde vamos a montar el amplificador y un amplificador LM386. LM386 consiste en un amplificador que requiere bajo voltaje alimentándolo con 9 voltios. Se puede obtener casi un vatio de potencia con solo un 0,2% de distorsión. Siguiente paso. El siguiente paso a continuación sería ya con el montaje del circuito y vamos a seguir estos pasos que tenemos aquí, que sería nuestro montaje. Bueno, ahora viendo ya nuestro montaje del circuito, vamos a cortocircuitar la patica número 2 con la 4 de nuestro amplificador. Este amplificador es de 700 vatios, 700 milivatios, disculpe. Ahora procedemos a cortocircuitar esa patica. Colocamos dos cablecitos para cortocircuitarlo de luego. Soldamos los terminales. Número 2, ahora procedemos a soldar el número 4. Y ahora el terminal número 6, que sería de esta fila, como lo indica aquí la imagen, este sería hasta nuestro positivo de la batería. Luego que tenemos esto así, cortocircuitamos estos dos como lo habíamos dicho anteriormente. Y buscamos la batería y soldamos unos cablecitos en sus terminales. Ahora procedemos a colocar la ranura número 6 del amplificador en la polo positivo y la que cortocircuitamos, que serían estos dos, en la parte negativa. Sería nuestra parte negativa. Y este sería nuestro positivo, pero no la vamos a colocar porque este sería como nuestro switch a la hora de encender y apagar nuestro mini amplificador. Ahora procedemos al siguiente paso. Bueno, para continuar con nuestro circuito, vemos aquí, agarramos nuestro jack y la parte positiva, que es esta que tenemos aquí, lo vamos a conectar con una resistencia y a su vez esa resistencia, según el circuito, la vamos a conectar a la pata 3 del amplificador, que sería esta que está aquí.
Entonces, procedemos a soldar la parte positiva del jack con la resistencia de 10 kilo ohms. Y esta parte, a su vez, la vamos a soldar con la número 3, con la parte número 3 del amplificador. Con mucho cuidado para que no se vayan a dificultar la soldadura. Continuando con el montaje realizado por nuestros compañeros, procederemos a soldar la parte negativa del jack con la parte negativa de la batería, que a su vez está conectada por los paticas 4 y 2 del amplificador. Ok, en el siguiente paso, como indica aquí el circuito, vamos a soldar el condensador, pero como contiene polaridad negativo y positivo, vamos a soldar la pata positiva hacia la pata número 5 del amplificador. Ok, ahora voy a conectar este cable que va hacia la corneta, que va hacia en el próximo paso. El siguiente paso. Para continuar con nuestro montaje que tenemos en marcha, ahora procedemos a colocar un cable en común, un cable en nuestro punto en común, que es donde tenemos la pata número 2 con el número 4 y nuestra resistencia. Procedemos a colocarlo. Y ese mismo cable lo vamos a colocar en la parte negativa de nuestro altavoz. Y ahora continuamos con el siguiente paso. Para culminar nuestro circuito, vamos a verificar con el circuito hecho en la hoja. Entonces tenemos nuestra parte negativa conectada a los terminales 2 y 4 que cortocircuitamos y a la parte negativa del jack. Tenemos la parte positiva del jack conectada a la resistencia de 10 kilo ohms y al terminal 3 del amplificador. En el terminal 5 tenemos el condensador, su parte positiva conectada y su parte negativa lo vamos a conectar a la parte positiva del altavoz. Una vez conectada, tenemos la parte positiva de la pila, que lo dejamos así como un switch, y la parte negativa de la corneta conectada a la parte negativa de la pila y a su vez al punto que cortocircuitamos. Bueno, ya una vez casi culminado nuestro amplificador, debemos proceder ahora a conectar nuestro switch para verificar de que nuestro montaje ha quedado correctamente colocado. Una vez conectado, nos buscamos un teléfono móvil, colocamos una música y conectamos nuestro jack
subimos volumen y si se escucha, para verificar de que realmente está en funcionamiento por las vibraciones de nuestro altavoz, significa que sí está sirviendo. Ya una vez que hayamos probado nuestro montaje, procedemos ahora a pegarla a un plástico o bien sea a nuestra cajita que ya tenemos, para ya tener nuestro amplificador pequeño de sonido ya finalmente culminado.